Muy buenas tardes, bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Quiero compartir con ustedes hoy una reflexión a partir del libro de Job, un libro muy interesante del bloque de los libros de sabiduría. Esperemos sacar mucho provecho. Entonces vamos a leer una parte del primer capítulo y de ahí mencionaré algunos puntos que me parecen relevantes para nuestra reflexión. Job, capítulo 1, a partir del versículo 6. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Bien, esta es la lectura. El texto es más extenso, por supuesto, son 42 capítulos. También el inicio es muy interesante porque empieza pues contándonos una historia. Es una historia que no necesariamente está basada en hechos reales, en una persona que históricamente haya existido. Sin embargo, la experiencia de este hombre es la experiencia de muchos seres humanos, de muchos de nosotros que vivimos, sufrimos y pasamos por muchas situaciones en nuestra vida. Este libro se enfoca sobre todo a responder el tema del sufrimiento, el tema también del mal, y sobre todo el tema de la justicia divina. ¿De dónde está Dios cuando suceden todas estas desgracias a las personas o a los grupos humanos a quienes pues somos hijos de Dios? Entonces, el libro podemos considerarlo como una joya literaria, porque es una historia edificante, una historia de la cual nos invita a meternos, nos invita a ponernos en el lugar de Job, de sus amigos, de los interlocutores de Job, y a ir sacando nuestras propias reflexiones. Podremos ponerlo de esta manera, en resumen: érase una vez un siervo de Dios llamado Job, que vivía rico y feliz. Dios permitió que el diablo lo probara para ver si seguía siendo fiel a pesar de su infortunio. Primero fue herido en sus bienes y en sus hijos. Jacob acepta que Dios tome lo que le había dado. Herido después en su carne con una enfermedad repugnante y muy dolorosa, Job sigue soportando el sufrimiento e incluso se opone a la sugerencia de su esposa, que le pide que maldiga a Dios para que muera. Luego llegan Job. Luego llegan tres amigos para consolarlo y se abre un largo diálogo poético en el que se contraponen todas las interpretaciones sobre la justicia divina. Dios castiga la maldad y el pecado y por eso Job ha sido castigado. Es decir, sus amigos se aferran a lo que dice: pues algo mal hiciste, por eso estás sufriendo de esta manera. Era el pensamiento pues común en aquel entonces y tal vez todavía en el día de hoy. Al final, y más allá de todas las justificaciones que se puedan dar tratando de explicar por qué nos viene el mal, el dolor, el sufrimiento, quien tiene la última respuesta es Dios mismo. Y eso se da cuenta Job. Ahorita enseguida les voy a explicar por qué. Dios está siempre al lado del que sufre, aunque en sí mismo el sufrimiento se vuelve algo incomprensible. Quizás esa sea una de las reflexiones más duras y crudas de este libro. Son las preguntas difíciles que aborda este libro de Job y nos da la oportunidad de reflexionar en el tema de la fe desde el punto de vista más humano, sin mitificar, sin irnos a las alturas. Nos lleva a decir: tu fe
desde lo más encarnado, lo más humano que es el sufrimiento y la vida misma. Desde ese dolor, desde la incomprensión, desde el rechazo, desde el sufrimiento, pasando por todas esas pruebas, es como un proceso hasta la confirmación del misterio de nuestra existencia, es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Acaso hemos venido solo a sufrir? Pero llega hasta el punto de una confesión de fe, que mismo Job expresará, una fe que se muestra más sincera, más pura y más confiada en el Dios de la vida. Por tanto, este camino es un recorrer toda la existencia y tal vez entenderemos esas respuestas al dolor, al sufrimiento, a lo que nos aqueja al final de nuestra vida. Quién sabe, ya lo veremos. Hay 3 respuestas que quiero mencionar y con esto voy a cerrar esta conclusión porque hay mucho que hablar sobre Job. Hay 3 respuestas y 3 reacciones que tiene Job en el libro. Sabemos que sobre todo no es solamente teoría, sino desde su vida. Al principio dice cuando perdió sus bienes, se los robaron, los saquearon, murieron sus hijos trágicamente, uno tras otro. Y después de ese primer momento de perder sus bienes y perder a sus hijos, la respuesta de Job es esta, en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras, luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Hasta ahí parece que Job es fuerte en su fe, va resistiendo estas pruebas. Luego viene una segunda prueba donde él se enferma, tiene una enfermedad en la piel muy dolorosa y repugnante. E incluso la sugerencia de su esposa dice: mejor muérete, mejor pídele a Dios que te quite la vida, maldícelo y demás. Y la respuesta de Job no fue lo que uno podría esperar, recuerda su paciencia, su fortaleza. Es una respuesta bien humana, una reacción al dolor que dice: después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido y dijo así: que perezca el día que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo, que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor. Podemos decir, ese momento de dolor más difícil de la existencia, y es una reacción normal de no entender, de rebelarse contra la vida y contra Dios. Es parte del proceso de enfrentar el dolor. Sin embargo, no se queda ahí Job. La reflexión continúa en el diálogo con los amigos que van supuestamente a consolarlo, pero sus argumentos no son suficientes, las palabras no alcanzan. Hasta el final Job llega a esta conclusión. Después de todo lo que ha experimentado, dice, y Dios se le manifiesta y dice: ¿quién eres tú para venirme a cuestionar, a decirme que no sé lo que hago? Y la respuesta de Job, ya por allá en el capítulo 42 hacia el final, es esta. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y después asegura y dice: te conocía de oídas, pero ahora te conozco en el sufrimiento, te he descubierto, en el sufrimiento he purificado la fe. Entonces es muy interesante este proceso. Digo, ojalá que fuera una experiencia fácil, pero no lo es. El sufrimiento siempre nos dejará muchas preguntas, muchas inquietudes, mucha insatisfacción, pero visto desde el punto de vista de la fe, visto desde el Dios de la vida, Él nunca nos va a dejar solos, aunque pues es parte de nuestra existencia muchas veces el sufrir. No hay una respuesta definitiva. Por eso les invitaría a que cada uno haga una lectura personal, a que también pues una revisión de la vida propia. Cada uno pues puede hablar, opinar, decir de manera diferente, pero finalmente el que sufre, el que padece, es el que tiene la última respuesta.
Es un libro de esperanza, nos invita a que no nos quedemos pues en el dolor y el sufrimiento, nos invita a que Dios siempre tiene planes de vida, planes de felicidad y de salvación para nosotros, aunque tengamos que pasar por esos momentos de dificultad y de dolor. Pero ahí precisamente es donde la fe se purifica, se hace fuerte y nuestra misma existencia adquiere otro valor y otro sentido. Quiero hacer una oración por todas aquellas personas que sufren física o espiritualmente, que sufren por las situaciones que estamos viviendo en familia, en comunidad, por todos ellos, por cada uno de ustedes que nos siguen en estas transmisiones que hacemos, para que el Señor los conforte en sus sufrimientos, los llene de paz y les dé la fortaleza que necesitan. Señor, te pedimos para cada uno de nosotros tu luz, tu paz, tu fortaleza. No nos dejes solos en nuestras dificultades, que podamos seguir confiando en ti, en tu presencia, y que nos saques adelante, Señor, de todo aquello que nos asusta, que nos preocupa y que son dificultades que atravesamos en distintos momentos de nuestra vida. Confiamos en ti, en tu palabra, en tu presencia salvadora siempre. Así sea. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.